lo que es la práctica del Evangelio basado en el libro de Santiago. Ahora, ¿de qué trata el libro de Santiago? Hermanos, son 5 capítulos. Bueno, el que lo separó en 5 capítulos. Y básicamente, hermano, habla de varios temas, prácticos todos ellos. Cosas que los cristianos debemos practicar todos los días. Ese debe ser nuestro estilo de vida. Y entonces habla, hermano, por ejemplo, de la sabiduría divina, de la sabiduría. ¿Qué hay, hermano, más práctico que la sabiduría? La palabra griega sofía, que significa sabiduría práctica. Hermano, los cristianos, los nacidos de nuevo, tenemos que ser personas que caminemos con sabiduría, que caminemos sabiamente, que tomemos decisiones con sabiduría. Y Santiago habla de la sabiduría. También, hermano, habla acerca de las condiciones económicas de los hombres, ricos y pobres. También habla de eso. Hay partes de Pablo, habla de los ricos, de los pobres, etcétera, etcétera. También el apóstol Santiago habla acerca de las pasiones y de las tentaciones. Qué cosa tan práctica, hermano, las pasiones y las tentaciones en los cristianos. Son cosas muy prácticas. Cómo enfrentar las pasiones, cómo enfrentar las tentaciones, de dónde vienen, cómo es que el Señor nos exhorta a vivir una vida en santidad. Oh, hermano, cosa más práctica que también toca Santiago, el hablar, la lengua que es como una chispa que enciende un fuego y que después ese fuego enciende todo un bosque. ¿Cómo, hermano, algo tan práctico que es el tener el dominio sobre lo que decimos, el dominio sobre lo que hablamos? Son cosas muy prácticas, demasiado prácticas, hermano. También habla acerca de la actitud hacia los hermanos, criticar a los hermanos, juzgar a los hermanos. Todo eso habla el libro de Santiago. Por eso, hermano, como le decía la vez anterior, el libro de Santiago no es de los preferidos de los cristianos. ¿Por qué? Porque te evidencia, obviamente, muchas cosas que aún nos faltan por comprender, por vivir, para, hermanos, caminar en esta vida con una práctica del Evangelio. Y otros más, otros temas, varios le puse al final, que los veremos también. Hoy, hermano, quisiera abordar el primer de los temas que encuentro en Santiago, que es la sabiduría. Entonces yo le voy a pedir que vaya a Santiago capítulo 1, versículo 2 al 8, y luego vamos a leer capítulo 3, del 13 al 18. Vamos a leer estos dos porciones de Santiago para que veamos qué es lo que él dice acerca de la sabiduría. Amén. De la sabiduría. Santiago capítulo 1, versículo 2 al versículo 8. ¿Ya lo tiene? Ok. Obviamente, hermano, estamos hablando la sabiduría práctica para todos los que hemos nacido de nuevo. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Capítulo 3, por favor. Quiero leer otro pasaje que habla de la sabiduría. Y basado en esos dos, queremos meditar esta noche. Capítulo 3, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes?
que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Hermano, dos pasajes que Santiago aborda tocante a la sabiduría que los creyentes, que los hijos de Dios debemos vivir. Vaya al capítulo 1, por favor. Es interesante, hermano, que el abordar la sabiduría para Santiago comienza hablando acerca de los sufrimientos, de las pruebas que los cristianos sí o sí siempre pasaremos. Los cristianos de aquel tiempo pasaban pruebas y no hay momento más idóneo para ver la sabiduría de una persona que cuando se pasan pruebas. Cuando hay circunstancias adversas, hermanos, es ahí donde se va a manifestar la sabiduría que hemos desarrollado. Por eso el apóstol, Santiago, dice en esta ocasión que estemos muy dichosos, que nos sintamos muy dichosos, que nos consideremos afortunados cuando enfrentamos diversas pruebas. Y luego da una explicación espiritual de por qué debemos estar contentos o dichosos o sentirnos agradecidos delante de Dios cuando pasamos pruebas. Porque él habla, hermano, a los cristianos de aquel tiempo que pasaban pruebas muy duras y dice el versículo 3, pues ya saben, ya saben que la prueba de su fe produce constancia, ¿sí? Produce, hermano, algo que la palabra original es paciencia. Esta palabra paciencia significa aguantar alegremente, resistir. Dice el apóstol, digo otra vez, dice Santiago, con el apóstol, ¿verdad? Con Santiago, dice Santiago, que nos debemos sentir muy dichosos porque las pruebas hacen que nos volvamos más resistentes. Y nuestra fe, dice el versículo 4, y esa resistencia nos debe llevar a feliz término la obra para que seamos perfectos e íntegros sin que nos falte nada. Es decir, las pruebas van a generar en todos aquellos que conocemos al Señor fortaleza, hacernos más fuertes, hacernos más firmes. ¿Para qué? Para que lleguemos a una madurez espiritual. ¿Sale? De ahí Santiago dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, es decir, si tú no llegas a entender esto, si en las cuestiones de las pruebas, de las adversidades o del día a día, tú te das cuenta que te falta sabiduría, tú te das cuenta que no estás teniendo toda la capacidad de resolver correctamente las cosas que se te presentan en la vida, que en tu hogar, si eres varón, no alcanzas a encontrarle cómo hacerle para que tu hogar camine conforme a la voluntad de Dios. Si no alcanzas a comprender a tu esposa, a tus hijos o a ti mismo, si en tus negocios, en el trato con tus semejantes, no alcanzas a tener esas sabidurías, tomas decisiones que todo sale mal, tomas decisiones que dices, es absurda la decisión que tomaste, nos dejamos guiar por nuestra alma y hacemos una vida muy complicada por nuestra falta de sabiduría. Santiago sabe esto y el Espíritu de Dios lo sabe, que es necesario
que nosotros como hijos de Dios desarrollemos una sabiduría espiritual. Mira, hermano, la palabra del Señor es tan maravillosa que no nos deja cosas ambiguas. ¿Cómo saber si yo me estoy moviendo en una sabiduría divina? ¿Y cómo saber si me estoy moviendo en una sabiduría humana? Si yo me conduzco con sabiduría humana o me conduzco con sabiduría divina. En el capítulo 3, si me acompaña, ahorita regresamos al capítulo 1, da una perfecta explicación. Santiago sabía, como hoy el Espíritu sabe, hermano, que muchos que se dicen creyentes cristianos, muchos que forman parte de alguna congregación, creen que son sabios y que todo lo que dicen es sabio, que todo lo que afrontan es sabio, que todo lo que pasa alrededor, que todos los demás tienen la culpa menos ellos, que lo que pasa es que los demás no lo entienden, que lo que pasa es que los demás son carnales, que como no son espirituales no entienden lo que él o ella hace o dice. Pero mire, hermano, capítulo 3, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Es una pregunta. Que lo demuestre. Hermano, la sabiduría se demuestra. Por eso, hermano, el evangelio es práctico, porque la sabiduría se demuestra. Yo puedo decir que soy un hombre muy sabio. Puedo decirles que yo soy muy sabio en todo lo que hago. Y eso, pues está bien que lo diga, pero eso no me hace sabio. La sabiduría se ve por los frutos, la sabiduría se ve por las obras. A veces decimos, yo antes no conocía al Señor y cometía muchos errores. Hoy conozco al Señor y ya no cometo errores. ¿De veras? Yo creo que antes que no conocíamos al Señor cometíamos horrores. Y ahora que estamos en Cristo, cometemos errores. Nos sigue faltando sabiduría. No, bueno, le faltará a usted. Bueno, vamos a ver, mire, dice. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Primer cosa, hermano. Santiago dice, ¿eres sabio? ¿Eres entendido? Listo, muéstralo. Si quieres te digo 100 textos que me sé de memoria. No, gracias. Tengo la Biblia y puedo ir a consultarlos ahí. No lo demuestres por cuánto sabes de la Biblia. Ojo, por favor. Sí es importante saber de la Biblia, porque esa es la base. Pero ahora lo que está diciendo es, demuéstralo. ¿Cómo? Mediante la conducta, mediante las obras hechas con la humildad que da la sabiduría. Y empieza a nombrar lo que no es sabiduría de Dios. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y dejen de faltar a la verdad. Santiago era muy directo, hermano. Y dice, no. O sea, esa amargura que te cargas, esa frustración con la que vives, esas envidias y esas rivalidades que hay en tu corazón, no son sabiduría de Dios. No presumas de conocer algo, no presumas, más bien deja de faltar a la verdad. Esa expresión es muy fuerte. Faltar a la verdad, ¿sabe qué es, hermano? Es un falso testigo. Faltar a la verdad es mentir. Entonces, cuando yo tengo, hermano, rivalidades en mi corazón y envidias amargas, estoy faltando a la verdad de Dios al decir yo tengo sabiduría. Luego dice, esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana, y le agrega un adjetivo,
diabólica. Es decir, la conducta, las decisiones, hermanos, que uno toma basado en la amargura, en las rivalidades, en el enojo, en la molestia, en la frustración, no son la sabiduría que viene de Dios, sino es una sabiduría humana, ¿sí? Terrenal, pero el tercer adjetivo es fuerte, diabólica. Versículo 18, porque donde hay envidias, ojo, rivalidades, y también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Checa, hermano, si tu matrimonio hay confusión, o sea, todo como que es esposa, la verdad no te entiendo. Pues yo tampoco te entiendo. Bueno, eso es sabiduría diabólica. Donde si en nuestra casa hay gritos, enojos, molestias, portazos, ahí, hermano, hay sabiduría diabólica. Si mis relaciones con los que yo me llevo son gritos, son confusiones, son rivalidades, son envidias, no me estoy moviendo en la sabiduría de Dios. Porque mire lo que dice el 17. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura. Si usted quiere ser hermano, esa no la entiendo mucho, pura, no, bueno, dejemos esa. De paso, pacífica. ¿Es así? Es más sabio parar la bronca que seguir la bronca. Pues contéstame, no te quedes callada. Es que es más sabia que tú, hermano. Dime algo, esposo. Es que es más sabio que tú, hermana. La sabiduría del cielo es pacífica. Si tú andas teniendo broncas con la gente, no te estás moviendo en la sabiduría de Dios. Te estás moviendo en la sabiduría humana, terrenal, diabólica. La sabiduría es pura, es pacífica, es bondadosa, bondadosa. Alguien, hermano, que es bueno con otra persona, es sabio. Esa es la sabiduría que viene del cielo. Me encanta la siguiente, hermanos. Dócil. Dócil. Una persona sabia, hermano, es de fácil trato. No es la persona que le dicen, ¿cómo le digo? ¿Cómo le entro? No, si le digo así, no, se va a enojar. No, mejor le voy a decir, no, también se va a enojar. Mejor no le digo nada. No es dócil, no es sencillo, sencilla. Hermano, si a ti te conocen en tu vecindario como el vecino enojón, no eres sabio. Si te conocen como si los niños chutan la pelota y pegan en tu ventana y salen corriendo, revisa. Si no eres una persona, ¿qué? Dócil. ¿Llena de qué? De compasión, de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Hermano, Santiago se encarga por el Espíritu Santo de delinear, poner una línea bien marcada, bien gruesa entre la sabiduría terrenal y la sabiduría divina, para que no haya confusiones. Una vez, hermano, que pongo esto que está ahí en la palabra, quiero que regrese al capítulo 1, por favor. Y quiero que vaya al versículo 5. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor.
Dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, ¿de cuál sabiduría estamos hablando? De la divina, de la buena, de la verdadera. Si ya soy un creyente, hijo de Dios, pero yo me doy cuenta, porque debo ser honesto, no debo faltar a la verdad. Escuche, hermano, la fe no es mentirse a sí mismo. La fe es una cosa y faltar a la verdad, decir, a ver, no estoy practicando ese tipo de sabiduría. No soy el esposo de fácil trato, no soy la esposa de fácil trato, no soy el hijo de fácil, no soy dócil, soy contestón, peleonero, broncudo, difícil, complicado. Soy el hermano que si alguien se pasa y no lo saluda, se voltea y se regresa. ¿Sabe por qué se regresó? Porque dice, no, ese hermano sí se enoja. Y se regresa. Y puede decir el otro, ay, no, a ese no lo saludé, pero con ese no hay problema, tengo prisa. Dice, no, ese sí, regrésate, porque ese sí se enoja. Hermanos, si vivimos ese tipo de sabiduría, nosotros tenemos que reconocer que cuando dice Santiago, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, yo levanto la mano. Sí, sí me falta sabiduría. Sí me falta sabiduría. Ok. Porque no hay cosa más práctica, hermano, que la sabiduría. El conducirme tomando decisiones sabias, actitudes sabias, hermano, determinaciones sabias en las cosas que hago, porque de esa manera voy a exaltar el nombre del Señor. Pero quiero que me preste atención. Quiero que vea cómo Santiago no explica el Evangelio, pero conoce el Evangelio. Y habla desde la plataforma del Evangelio de la gracia, del Evangelio de la fe. No nos salvamos por obras, nos salvamos por la fe en Cristo Jesús. Fuimos transformados, hermano, por el poder del Evangelio de la gracia y la misericordia de Dios. Pero mire lo que dice. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pídasela a Dios. Hasta ahí dices, ok, se la pido a Dios. Y luego, Santiago, un hombre de fe. Santiago, un hombre que conocía la gracia, porque dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Punto. ¿Por qué estaba tan seguro Santiago que si yo le pedía a Dios sabiduría, me la iba a dar? Hermano, Santiago estaba seguro que cualquier creyente verdadero, hijo de Dios, nacido de nuevo, que le pida algo a Dios, Dios se lo va a dar. ¿Por qué se lo va a dar? Porque Dios es un Dios de gracia y de amor. Porque la gracia y el amor de Dios hace, hermano, que nosotros, cuando éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros, y siendo indignos, el Señor nos transformó en personas dignas de recibir todas las riquezas del Señor en Cristo Jesús. Hermano, Santiago sabía todo lo que Pablo había explicado, que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús y que hemos sido herederos de todas las riquezas espirituales y celestiales en Cristo Jesús. Entonces, Santiago sabía que si un hijo de Dios le pide a Dios sabiduría, Dios se la va a dar. Y se la va a dar, ¿qué dice después? Generosamente. Y la palabra generosamente quiere decir en abundancia. Mire, hermano, en la mañana ponía este ejemplo. Trate de tener esta gráfica en su mente para que le sirva. El Padre tiene una mesa con alimentos, la mesa del Señor. Nosotros, gentiles, idólatras, paganos, porque nacimos en esa condición, pecadores,
nosotros éramos indignos de sentarnos a la mesa. ¿Están todos de acuerdo? ¿Se acuerda aquel pasaje? Siempre lo pongo de ejemplo porque es pero gráfico. La mujer sirofenicia que le dijo al Señor, sana mi hija. ¿Y qué le dijo el Señor? No. ¿Por qué no? Porque no es bueno dar el pan de los hijos. Yo no puedo agarrar de la mesa para los hijos y dársela a los perrillos. Porque los judíos veían a los gentiles como inferiores. Y Jesús siguió diciéndole a esa mujer, no te puedo dar el pan, no te puedo dar de la mesa, porque tú no eres judía, tú eres extranjera. Entonces no puedo dar el pan de los hijos a los perrillos. Claro, la mujer contestó de una manera tremenda. Sí, pero los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su señor. Y dijo, va, esta mujer tiene demasiada fe para desanimarla. Y dijo, pues órale, las migajas aunque sea, y su hija fue sanada. Ok, hermano, si nos fuéramos en el túnel del tiempo y fuéramos esa familia no judía, que tenemos un hijo o una hija enferma y que sabemos que hay un Mesías judío que está sanando a los enfermos, y trato la manera de acercarme y le decimos a Jesús, sana a nuestro hijo o nuestra hija, el Señor nos hubiera contestado igual. Porque nosotros no merecíamos estar sentados a la mesa. Pero grande es el amor de Dios, la gracia infinita de nuestro Señor Jesucristo, que fue a la cruz a morir por nosotros y resucitó al tercer día, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, el Señor les dio el derecho, les dio la oportunidad de ser llamados los hijos de Dios. Entonces, hermano, la gracia y el amor de Dios transformó a gente indigna para transformarnos en hijos y sentarnos en ¿dónde, hermano? A la mesa del Señor. Ahí está la gracia de Dios, hermano, ahí está el amor de Dios. Que tú y yo, hermano, escúcheme, y si alguien nos visita, escúcheme por favor lo que le voy a decir. ¿Usted cree que Dios escuchó nuestros cánticos de hace rato? ¿Y por qué los va a escuchar? Pues porque yo cuando le canto él me tiene, no, ¿por qué te tendría que escuchar? No, pues porque Dios a todos escucha. ¿Quién te dijo eso? Dios dice en su palabra que al pecador y al altivo lo mira de lejos y aunque cante. Al pecador y al altivo lo mira de lejos. Nosotros éramos pecadores altivos. Entonces, aunque yo le cante al Señor, no me va a escuchar. Pero Él me transformó en un hijo suyo. Y entonces, como hijos suyos, a hoy le cantamos al Señor y Él nos escucha. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Antes no éramos hijos de Dios, hoy somos hijos de Dios. Oiga, hermano, ¿ya se olvidó usted de Santiago? ¿Ya está usted con la doctrina de Romanos? Se lo tengo que explicar para que usted vea que aunque no esté explicado en Santiago, ahí está. ¿Por qué, hermano? El ejemplo es el siguiente. Yo no soy hijo. El Señor me transforma por su gracia, creo en Jesús y me transforma en hijo. Y estoy sentado a la mesa. ¿Sabes qué dice Santiago? Come. Come. ¿Te falta sabiduría? Sí. Pues eres hijo. Come. Estás sentado a la mesa. Pídele a tu papá si te puede servir un plato de sabiduría y te va a traer un platón. Porque eres hijo. Porque hoy sí lo mereces. Porque hoy eres digno. Porque estás en Cristo Jesús. Por eso Él dice tan tranquilamente, ¿te falta sabiduría? Es como si el padre, a ver, yo ponía este ejemplo, hermanos. Mi papá, que ya murió y antes de que éramos cristianos, los domingos en la mañana, mi papá
Como era carpintero y cobraba casi todos los sábados, pues los domingos comíamos rico. Qué bueno que después ya conocimos al Señor, si no ya nos hubiéramos muerto de diabéticos o alguna cosa, porque puras carnitas y pura cosa de esa, ya saben. Pero mi papá iba y compraba y nos sentaba a la mesa. Y yo recuerdo muy bien que mi papá se nos quedaba bien y nosotros estábamos así, come. Y mi papá me decía, con verlos comer me lleno, decía. Porque mi mamá le decía, come, José Luis. No, dice, tenía 7, man. Con verlos comer me lleno. Yo creo que como varón estaba muy satisfecho de que sus hijos. Y nos decía, hijos, no tendrán buena ropa ni buenos zapatos, pero coman, hijos. Yo sé que muchos dicen, yo quiero un papá así. Ok. Hermano, un padre anhela que su hijo coma de su mesa. Hermano, en la mesa del Señor hay sabiduría. ¿Cómo puede haber hijos no sabios? ¿Cómo puede haber un hijo anémico con un padre que tiene alimento excelente en la mesa? La única posibilidad para que tenga un hijo anémico es que no coma. Que no coma de lo que hay en la mesa. Porque de que hay en la mesa, hay en la mesa. Y el padre lo ama. Antes era perrillo, hoy es hijo. Y dice, papito, sí, dime papito, soy tu papito. Abba Padre, por el Espíritu Santo. Entonces no puede Santiago, escúcheme, por eso Santiago es tan tajante, porque él ya te ve sentado a la mesa, él ya te ve sentado a la mesa y nada más dice, ¿y por qué no comes? ¿No entiendes por qué sufres? ¿No entiendes por qué pasa esto? ¿No entiendes por qué pasa lo otro? ¿Te dejas llevar por tus pasiones? ¿Te enojas? ¿Te molestas? ¿Hablas? ¿Eres difícil trato? ¿Te falta sabiduría? Sí, sí me falta sabiduría. ¿Qué esperas para comer? ¿Qué esperas para servirte? Estás a la mesa del Señor. Por eso claramente dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Cuando dice ese nadie, ¿a quién se refiere, hermano? A todos sus hijos. Dios no tiene un hijo que diga, a ti no. No, a todos da generosamente, pero hay que pedir. Por eso el Señor Jesucristo dijo que el que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que toca, ¿qué? Oye, hermano, te hago una pregunta. Si es de noche, tu hijo no ha llegado y toca la puerta, ¿le abrirás? Por supuesto que sí, abrirás porque es tu hijo. Por eso dice Jesucristo, toquen, pidan. ¿Te falta sabiduría? Sí, me falta mucha sabiduría. Tenemos muchas broncas, mi esposa y yo, tenemos muchos problemas con mis hijos, tengo muchos problemas con la gente que me rodea, siempre hay rivalidades, siempre hay contiendas, siempre es estar forcejeando, siempre es complicado. Te falta mucha sabiduría. Tomo decisiones equivocadas, me llevo a dejar por esto, estamos complicando, nuestras finanzas son un desastre. Te falta mucha sabiduría. Ayúdenme. Te falta sabiduría. ¿Dónde la encuentro? En la mesa de tu padre. Está en el plato. Pídeselo y cómetelo. Y tendrás sabiduría. Eso es lo que dice Santiago. Pero miren la otra parte que dice Santiago. Dios da generosamente. Dios da abundantemente. Pero que pida con fe. Pero que pida con fe. Porque todo lo que hacemos los hijos de Dios, la llave para mover todo se llama la fe. Si yo me doblo mis rodillas y hago una oración y le digo, Señor, dame sabiduría, pero en el fondo de mi corazón dudo que me la dé, no recibiré nada. Porque estoy dudando, hermano. A ver, entienda esta parte que quiero que la comprenda en su espíritu. La fe va muy ligada con el concepto que tengas de Dios.
Si tú tienes el concepto de Dios claramente establecido en la palabra, que nosotros hemos conocido al Dios de amor, tú no tendrás muchos problemas para creer que ese Dios de amor te dará. Jesús puso ejemplos maravillosos. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un huevo, le dará una serpiente. Si vosotros, siendo malos, si tu hijo te pide pan, si no tienes pan, por lo menos haz una tortilla. Si el pan está duro, por lo menos le embarras mantequilla para que ahí se pase. ¿Tú crees que Dios no es más bueno de lo que tú eres con tu hijo? Ahí está el problema. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Por eso a Dios hay que conocerlo personalmente. Por eso a Dios se le conoce, no se le estudia. No es sacar la lupa y empezar a conocer a Dios como si fuera un objeto de laboratorio. A Dios se le conoce por relación. Y entonces cuando tú conoces al Padre que te ama, tú no tendrás ningún problema en decirle: Padre, ¿me das de tu sabiduría? Y el Padre generosamente te regalará sabiduría. Y empezarás a tener una serie de actitudes y de decisiones que tú dices: wow, ¿cómo he podido empezar a hacer las cosas correctas? Porque te fue dado sabiduría y en abundancia. Pero luego dice Santiago: pero pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Ahí está el tema, hermano. El tema es que si yo no me planto en la verdad de Dios, yo no me planto en quién es Dios, oro a Dios, le pido a Dios y creo que Él en un acto milagroso y maravilloso, porque el Evangelio es milagroso y poderoso, hermanos. Entonces, yo lo pido y me aferro a eso, hermanos. Si no hago eso, yo voy a pedir, dudar, pedir. Y voy a ser como las olas que vienen y van y finalmente no me establezco en nada. Y dice la palabra Santiago a través del Espíritu Santo: quien es así, versículo 7, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor, ni sabiduría ni nada. No lo puede recibir. Porque la manera, hermano, lo que liga esa metáfora de la mesa y los alimentos y mi vida, lo que realmente hace realidad esa metáfora, porque es una metáfora lo que estoy haciendo, una mesa que con alimento que yo como, lo único que hace realidad es la fe. La fe. La fe en el Dios Todopoderoso que es mi Padre y que me ama y que está interesado en que yo esté nutrido en mi espíritu para que manifieste a Jesucristo. Hermano, ¿sabe por qué Dios da generosamente? Porque es bueno, y aparte de que es bueno, porque Él quiere manifestar a Cristo en nuestra vida. Él quiere que tú seas una mujer sabia, Él quiere que tú seas un hombre sabio, Él quiere que tú seas un joven, una señorita llenos de sabiduría divina. Quiere que nuestros niños sean sabios, nuestros jovencitos sean sabios, nuestras señoritas sean sabias. Quiere que se desarrolle una capacidad de relación los unos para con los otros. Mire, hermano, desde que yo terminé la escuela, la ingeniería, hermano, pues mi anhelo siempre fue, como todos los que terminan su carrera, trabajar en la industria. Y trabajé en la industria, hermano, lamentablemente, bueno, no lamentablemente, lamentable o así lo determinó el Señor, no me tocó trabajar tanto en lo técnico. Casi siempre, más bien desde que entré a trabajar a la industria automovilística, hermano, me tocó manejar gente. ¿Por qué habrá sido? Todavía me pregunto. Y gente no cristiana. Hermano, lo más difícil en un negocio, en una empresa, en todo lo que usted guste y mande, es la gente. Es la gente.
gente es lo más complicado. Luego me tocó ser supervisor de calidad de como 20 personas, 15 mujeres y 5 hombres. Padre Santo. Que la de la mañana, que porque de la tarde le dejó, y que lo de la tarde, porque yo no lo voy a hacer, si eso lo dejó lo de la tarde, yo no es mi trabajo, pero hazlo, no, yo porque lo tengo que hacer, que soy una floja, la de la tarde, y que siempre, ay. Revisé en mis materias de la universidad, hermano, no había una clase de eso, hermano. ¿Cómo manejar la naturaleza humana? Como ya conocía yo de Cristo, hermano, le puedo asegurar una cosa, hermano. Si le pides a Dios sabiduría, Dios te la da. Y yo le pedí a Dios sabiduría porque era muy difícil. Y Dios me dio abundantemente. Y pudimos manejar a gente que no tenía Cristo y poder sacar el trabajo. ¿Por qué, hermano? Porque Dios quiere darte sabiduría. Le interesa darte sabiduría. Es como la mamá que está cocinando unas ricas verduras, un caldo con verduras. Y el niño viene y le dice, mamá, ¿me das? Pero por supuesto que te voy a dar. Y en abundancia. ¿Por qué? Porque sé que esto te va a nutrir y esto te va a hacer sano. Hermano, Dios nos quiere dar sabiduría. Y termino diciendo, quien es así, indeciso, inconstante, falto de fe, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. ¡Wow! Santiago dice, a ver, si tú no puedes por la fe tomar la sabiduría de Dios, seguro eres indeciso e inconstante en todo lo que haces, en todo lo que haces. No hay una vida donde tú estés comiendo de la mesa del Señor de todo lo que Él tiene, porque tú no lo crees. Entonces vea, hermano, cómo Santiago sí cree en el Evangelio de Pablo, porque Pablo quiso darnos en sus escritos identidad de hijos de Dios, que no somos salvos por nuestras obras, somos salvos por la fe, que yo no necesito hacer nada para alcanzar la salvación, debo creer, y que yo soy hijo de Dios, y que fui escogido por Dios para ser su hijo, amén, y que me posicione ahí. Pero Santiago está diciendo, tú que estás posicionado como hijo, aprovecha todo lo que tiene tu padre, come de la sabiduría de Dios, bebe del Espíritu de Dios para que tengas una vida poderosa. Hermanos, Santiago no está distanciado de Pablo, Santiago no está distanciado de Romanos ni de Gálatas, es complementario, es lo práctico. Y hermano, necesitamos todos nosotros pedirle al Señor que nos dé sabiduría. ¿Para qué, hermano? Quiero que se ponga sobre sus pies, vaya al capítulo número 3 de Santiago, por favor, y leamos esta parte, hermano, en el nombre del Señor. Yo quiero que vaya al capítulo 3, nuevamente al versículo 13. 3:13. Bendito sea el nombre del Señor. Y que leamos los versículos 17 en adelante. Amados hermanos en Cristo Jesús, si tú tienes al Espíritu de Dios dentro de ti, porque te sabes hijo de Dios, no por haber nacido en México, ni por haber nacido en el planeta Tierra eres hijo de Dios, sino porque hubo un nuevo nacimiento. Naciste de nuevo por el Espíritu Santo. Porque un día determinaste ya no vivir para ti mismo, sino vivir para Cristo. Te hiciste discípulo y luego experimentaste la salvación, la gracia y el poder y te diste cuenta que ahora eres hijo de Dios. Si tú eres ese hijo de Dios, mira, quiero leerte la vida a la que has sido llamado.
el tipo de relación y de persona que está determinado que tú seas. Tú eres, así lo ve el Señor, Dios así lo tiene planeado, que tú seas un varón o seas una mujer, joven o señorita, que vivas en la sabiduría que desciende del cielo. Esa sabiduría que es para ti, que es tuya, que está servida en la mesa del Señor para ti, es una sabiduría pura. Es una sabiduría santa que te lleva a lo santo, a lo que agrada a Dios.